Buenas tardes, bienvenidos a una serie de podcasts que vamos a preparar sobre cada capítulo de Piense y hágase rico. Es un libro muy conocido internacionalmente, donde curiosamente se empezó a vender muchísimas copias después de la muerte de Napoleón Hill y en donde hay secretos muy importantes que están muy ocultos y que impiden que las personas lo vean. Y vamos a destriparlos todos en esta serie de podcasts. Como no, tengo a Angélica de Diego aquí, alumna de Bob Proctor, y creo que Bob sabía un poquito de este libro, ¿verdad? Buenas tardes, Javier. Sí, sabía mucho, sabía muchísimo de este libro. Creo que es el libro que, bueno, creo no, él lo decía, que era el libro que se estuvo leyendo desde que lo tuvo en sus manos por primera vez, que fue cuando tenía 26 años, imagínate, hasta el final de sus días, ¿no? Así que era su Biblia. Y en algún nivel, cuando lo entiendes el libro, también entiendes por qué se convirtió en su Biblia. Mm. Vamos a destripar cada capítulo de este libro y vamos a hacerlo de manera muy concreta y muy directa, para Mm. que no hace falta que se vean ustedes un vídeo de 20 o 25 minutos, lo vamos a hacer rápido, concreto y directo cada paso del libro. En concreto, Napoleón Hill comienza hablando en su libro del deseo como el punto de partida de toda realización. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que el deseo es tan importante para las personas y si realmente las personas saben lo que es tener un deseo? Claro, es interesante. Primero porque fíjate lo que acabas de decir, ¿no? O sea, Napoleon Hill empieza su libro hablando de el deseo y habla así y dice que es el punto de partida de todo logro. Claro, cuando ya te dice esto, fíjate lo que te está descubriendo ya, ¿no? Te está descubriendo que al final todo lo que vas a querer en tu vida lograr va a empezar con una chispa inicial y esta chispa inicial es el deseo, pero no un deseo cualquiera, porque esto muchas veces creo que a lo mejor no se acaba de entender muy bien, o a lo mejor, claro, es verdad que podemos tener un entendimiento muy particular de qué es lo que deseamos, ¿no? Claro, muchas veces las personas cuando piensan en sus deseos, los asimilan mucho a lo que necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Que en función de lo que están necesitando, desean cosas o desean hacer alguna cosa determinada o desean tener algo determinado. Claro, aquí ya está un poco el error, porque realmente lo que él está descubriendo y nos está diciendo es, escúchame, el deseo que te estoy hablando yo, el deseo que te va al final a hacer que sea esa chispa que te va a llevar a ese logro de algo importante para ti, no es un deseo cualquiera. Él lo describe, ¿no? Y dice algo, dice, tiene que ser un deseo. Él utiliza concretamente la palabra deseo ardiente, que lo que significa es que tiene que ser, ¿qué significa eso? Tiene que ser un deseo de algo de lo que estás enamorado. Es decir, tiene que ser un deseo de tu corazón. No tiene que venir de tu lista de tus necesito. Tiene que ver de tu lista de qué es aquello que realmente te hace perder la cabeza y obsesionarte. Obsesionarte en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero el deseo del que habla Napoleon Hill es un deseo que acaba siendo un estado mental para ti. Lo deseas tanto, 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 que se acaba convirtiendo en un estado de tu mente. Mm. Y Y te esto hago es una pregunta, interesante. te hago una pregunta. ¿Cómo sé cuál es ese deseo? Porque, claro, las personas, esto es importantísimo, porque aquí todo el Sí, mundo se equivoca en sí, este libro. Todo el mundo desea dinero, porque todo el que va a piensa y a ser rico desea dinero. Pero hay una claro. historia muy potente en el libro, que es el socio de Alba Edison, el que se convierte en su socio, que Mm. él realmente no deseaba dinero. No, quería experimentar ser el socio de Thomas Edison, ¿no? A la pregunta, por ejemplo, de cómo una persona, cómo podemos descubrir qué es aquello que deseamos de verdad. Mira, eh, lo que yo utilizo para descubrir realmente qué es aquello que deseo, lo que saco de la ecuación siempre es lo que necesito. ¿Por qué? Porque si me centro en lo que necesito, ya no estoy inspirada, estoy totalmente enfocada en cubrir una necesidad. Pero no es esto lo que está hablando él. Y para ello
se puede utilizar algo. Y es, por ejemplo, yo animaría a todas las personas que van a escucharnos que se respondan a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría hacer, ser o tener si no tuvieras que preocuparte en absoluto de nada de cómo tienes que lograrlo? Es decir, no tienes que preocuparte evidentemente, de que tienes que cubrir tus necesidades, sino que es aquello que tú ya tienes tus necesidades cubiertas, qué es lo que desearías más en esta vida, pero sacando de la ecuación la necesidad. Porque entonces cuando nos estamos enfocando en lo que necesitamos, en realidad ese no es un deseo del corazón. No. ¿Ese deseo qué es? Es un deseo basado en qué? En una sensación o de carencia, o en una sensación de que nos falta algo. Fíjate cómo cambia la película, ¿no? ¿Qué es aquello que deseas? ¿Qué es aquello que, si no tuvieras que preocuparte de nada, querrías ser, hacer o tener? Interesantísimo eso. Querer Que te hacer puede y ayudar. tener. Pero te voy a hacer otra pregunta más, ya que estamos debatiendo en esto y es muy interesante. Hay algo más, hay una chispa más, que una chispa divina que salta con ese deseo, ¿no? Y es el sentimiento que tengamos con ese deseo. Mm, Pero ese sentimiento muchas veces se confunde con la emoción, porque yo puedo tener la emoción de ganar dinero, pero puedo tener un sentimiento de ganar dinero porque con mi trabajo ayudo a millones de personas a conseguir algo. ¿Cuál de mm. estas dos es la clave? Yo creo que al final lo que tenemos que entender con todo esto es que nuestros deseos no dejan de ser, junto a nuestros sentimientos, nuestro GPS interior. No nos olvidemos que todos hemos venido aquí, cada uno de nosotros, ¿a qué? A experimentar nuestros sueños. Únicos son de cada uno. No el sueño de otra persona, sino el tuyo. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos solo enfocados en querer lograr algo porque sentimos o tenemos la sensación de que si ganamos más dinero vamos a dejar de tener problemas económicos, por ejemplo, que podría ser, y es válido, evidentemente, pero ¿realmente es este tu deseo? ¿O tu deseo es que tú quieres experimentar un determinado tipo de vida o lo quieres hacer esto, ¿no? No. ¿Quieres tener suficiente para poder contribuir al mundo, para poder contribuir O sea, tienes que lograr separar, porque al final tu deseo tiene que ver con tu sueño. Lo que sucede muchas veces es que las personas acabamos soñando en pequeño. ¿Por qué? Por un estado mental en el que estamos muy limitados. Mm. Pero si ahora sacáramos de la ecuación el cómo lo voy a lograr, la necesidad de lo que tengo que cubrir, si sacamos esto de la ecuación y las personas fueran honestas consigo mismas, yo creo que algunos se llevaría una sorpresa muy positiva de decir, wow, entonces esto significa que mi deseo está en otra dirección, que realmente yo como me voy a sentir pleno, que tengo una vida significativa, a lo mejor es que tengo que mirar hacia otra dirección. Evidentemente siempre hay que mirar hacia adentro primero y luego empezar a encajar piezas fuera, ¿no? Pero creo que este es un ejercicio que las personas que conozcan la obra de Napoleon Hill y se hayan leído este capítulo, se lo vuelvan a leer pensando ahora, ostras, realmente cuando Napoleon me está hablando del deseo, que es el punto de partida de esa vida a otro nivel, ¿de qué me está hablando realmente? Porque no es un deseo de llegar a final de mes, no tiene que ver con llegar a final de mes, no tiene que ver tiene que ver con algo mucho, mucho más profundo y mucho más verdadero para cada uno, ¿no? Tiene que ver con nuestros sueños, tiene que ver con nuestros propósitos de vida. Tu deseo verdadero está totalmente relacionado con el propósito de vida que tienes. Ese es el deseo del que habla Napoleón Hill, porque cuando él describe las historias de las que habla, él está hablando de personas que estaban enamoradas de esa idea. Sentían amor por esa idea que tenían. ¿Verdad? Y para despedir este pequeño episodio donde vamos a desmenuzar todos los capítulos, tengo que hacerte una pregunta como alumna de Bob Proctor que ha sido. ¿Qué decía Bob
sobre el deseo? Bueno, él insistía mucho, sobre todo, en que cuando nos estuviéramos proponiendo realmente lograr algo y hacer algo con nuestras vidas, siempre decía algo que a mí me impactó mucho la primera vez, y él decía, es una vida, una, ¿ok? Después de esta vida tiene que ver con tu estilo de vida, cómo la quieres vivir, cómo quieres pasar tus días. Y esto a mí me impactó. Y esto un poco fue para mí un catalizador también, ¿no? Porque yo creo que cuando descubrí realmente cuál era mi deseo, yo tuve que romper con todo. Y no fue fácil. No Yo lo tuve, es. yo tuve que romper con mi zona de confort, tuve que romper con todo lo que conocía para meterme en una dimensión desconocida, ¿no? Pero cuando Bob decía, esto va de tu vida, tienes una vida, va de cómo quieres pasar tus días y tu deseo tiene que estar completamente en armonía con esto, ¿no? Así que creo que esto es un ejercicio. Él, una de las cosas que me gustaban de Bob es que nos animaba no a que solo soñáramos en grande, sino que fuéramos honestos. Por eso él insistía mucho en preguntarnos, ¿qué quieres realmente? ¿Pero qué quieres tú? ¿Y sabes que eso no es fácil de responder a la primera? No, no lo es. No lo es. Requiere su tiempo y requiere de muchísimo cuestionamiento. Sí. Por eso, queridos oyentes, aquí tenéis píldoras muy importantes y muy directas para resolver el primer enigma, el deseo. Muchas gracias, Angélica, por tu tiempo y por descifrar ese primer código. Y nos vemos en el segundo episodio. Venga, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.